Estamos en la sección de la familia en el modelo bíblico, y en esta sección estamos estudiando lo que corresponde a los padres. Estuvimos viendo la semana anterior cómo hay responsabilidad que Dios hace descender sobre quienes son los padres, y responsabilidad delante de su presencia, de cómo es que nosotros debemos de comportarnos y debemos de guiar a nuestros hijos. Dios no es un Dios que ignore nuestra realidad de familia ni lo complicado que es, sino que todo lo contrario, anticipándose, Él estableció un modelo de familia y estableció pautas que se deben de seguir para que precisamente nuestro caminar en esta tierra sea agradable delante de Él y sea corregido en relación con la familia. Ahora, como padres estuvimos viendo muchas responsabilidades, estuvimos viendo muchos conceptos, estuvimos viendo muchas situaciones en donde la Biblia nos pone. Decíamos, en Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es un versículo que tiene instrucción para los hijos y tiene instrucción para los padres. De momento estamos aferrados a la idea de cuál es el comportamiento y la instrucción para los padres: criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nos corresponde llevar a cabo un proceso de crianza en disciplina y amonestación. Ya hemos visto que disciplina implicaba enseñar, instruir y corregir. Y amonestación del Señor habíamos visto que tiene que ser todo esto con fundamento en los dichos de la boca de Dios. Ahora, Deuteronomio del capítulo 6, del 4 al 7, dice una instrucción muy importante de parte de Jehová, que aunque es dada a Israel, a nosotros nos corresponde también vernos allí en esa posición. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las, subrayo ahí, repetirás a tus hijos, y hablarás, subrayado también, de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hoy nos vamos a ocupar ahora ya no solamente de saber cuál es nuestra responsabilidad, como algo de simple entendimiento, como algo nada más de que vamos a atesorar en la mente y vamos a comprender, sino que vamos a llevarlo a un nivel práctico. Hoy quiero que estemos hablando de cosas prácticas, no solamente saber qué es lo que tenemos que hacer, sino cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a llevar adelante. Muy bien. Lo primero que dice Deuteronomio 6:4 es que entendamos, tengamos por cierto, por claro, por práctico, que Jehová es uno. Nuestro Dios es uno. No solamente quiere decir esa frase que no es muchos dioses, sabemos que nuestro Dios es un único Dios en tres personas, sino también quiere decir que nuestro Dios es único. Cualquier referencia a una deidad es directamente a nuestro Dios. Cualquier conversación, en serio o en broma, como somos los ticos que nos gusta hablar en broma, cualquier frase, cualquier referencia que nosotros hacemos es a un único Dios, y solamente a ese Dios, y no hay otro Dios. Nosotros no podemos hablar de otros dioses, y nuestra familia tiene que entender, nuestros hijos tienen que tener claro que Dios es solamente uno, y que cuando hay una referencia es solamente a ese Dios. Cuando hablamos de ese Dios. Cuando decidimos, cuando tomamos en cuenta lo que ocurre, es por un único Dios. Dios es aquel del que hablamos.
Lo primero que nos dice este primer pasaje es que no hay Dios aparte de Él. Veamos lo que nos dice Éxodo capítulo 20. Ya sabemos que en Éxodo capítulo 20 lo que tenemos son los mandamientos del Señor, el decálogo. Pero vea lo que dice del verso 3 al verso 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primero de los mandamientos. Nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos que ellos solamente tendrán un Dios. Sigue diciendo, no te harás imagen de ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es uno. Nuestra esperanza en cualquier ámbito de la vida es en Dios. Vamos a ver, vamos a poner más claro. En ocasiones, nosotros esperamos como padres, por ejemplo, que nuestros hijos cambien. Y esperamos que ellos tengan la fuerza para cambiar. Y esperamos que ellos recapaciten para que cambien. Y esperamos que ellos tengan sensibilidad para cambiar. Lo que pasa es que todo eso es un gran error. Todo eso no está correcto. Porque nuestra esperanza tiene que estar en Dios. ¿Ve qué diferencia? Que usted espere que Dios cambie a su hijo. Que usted espere que Dios actúe en favor de sus hijos. Y que usted les enseñe a ellos que ellos tienen que esperar no en sus propias fuerzas, no esperar en otros, no esperar en el sistema, sino que tienen que esperar en Dios. A ver, vámonos a niveles prácticos. Están en la escuela o están en el colegio. ¿En qué ciframos nosotros la esperanza de que ellos salgan exitosos? ¿En sus habilidades? ¿En sus capacidades? ¿En lo mucho que estudien o dejen de estudiar? ¿En la atención que puedan poner en clases? ¿O esperamos que Dios les dé el éxito en sus estudios? Que Dios les otorgue la bendición de haber concluido sus estudios. No quiero decir que no haya parte de ellos que tengan que hacer. Lo que quiero decir es que la esperanza está en Dios. Esperamos que ellos sean personas de bien. Esperamos que ellos sean útiles no. Esperamos que Dios les haga personas de bien. Por eso es que podemos tocar la puerta de Dios continuamente en favor de nuestros hijos, en vez de estar peleando con ellos. Sí. Amén. Amén. Así es. Amén. Amén. Otra situación en que podemos ver que a veces nosotros tenemos dioses ajenos. Aquí lo decíamos al comenzar este estudio de familia. A veces confiamos en que, por ejemplo, la provisión de la casa va a llegar porque el esposo se esfuerce cada día más, trabaje el doble, meta horas extra, ¿verdad? Tenga 2, 3 trabajos. Entonces eso va a garantizar que haya alimento en la casa. Eso es tener a Dios como secundario. Es más, ni siquiera participa en la ecuación. Ahí estamos confiando en nuestras propias capacidades. No,
quien sustenta la vida de los creyentes es Dios. Sus alimentos, su abrigo, su techo, es el Señor que lo provee. Es en Él que tenemos la esperanza. Y por eso cuando tenemos una necesidad, en vez de andar corriendo a ver si metemos horas extra, en vez de andar corriendo a ver si trabajamos el doble y nos desgastamos más de la cuenta, lo que tenemos que hacer es doblar rodillas y pedirle a Dios esa dirección y pedirle a Dios esa provisión. Ahora, no vamos a dejar la balanza inclinada solo de un lado, porque cuando oramos y le pedimos al Señor, el dueño de todas las cosas, es muy posible que Él nos muestre un camino para hacerlo, y ese camino puede ser, en efecto, que vayas a agregar algo adicional de esfuerzo y de trabajo, pero no necesariamente solo ese camino tiene Dios. A lo que vamos es que la esperanza está puesta en Dios, y no hay otro Dios, no podemos acudir a ninguna otra cosa. Cuando alguien se enferma en la casa, enséñele a sus hijos a que lo que primero tienen que hacer, ¿qué es? Orar. Acudir al doctor, al único médico, si solo Él sana. No hay más médicos, no hay más doctores. Hay personas que Dios utiliza a través del conocimiento que han adquirido para poder alcanzar, corregir alguna deficiencia en nosotros, y les llamamos médicos y les llamamos doctores, y Dios los usa muy bien, pero el que hace el milagro de la sanidad es Dios, que tanto lo puede hacer por un médico como lo puede hacer sencillamente con su propia voz desde el cielo y nada más. ¿Ven cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos? Tenemos que corregir esos comportamientos que hacen que ellos busquen dioses ajenos en vez de ir al Dios único, vivo y verdadero. Mire, Dios es celoso. Eso dice Éxodo 34, y ahí estamos en Éxodo. Éxodo 34 nos dice que Dios es celoso. Del 14 al 16 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Mire, si tan solo el 14 fuera suficiente, es suficiente para que entendamos que Dios es celoso, porque dice que su nombre es celoso y Él es celoso. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Dios dice que Él es celoso. A Él, si algo le desagrada, y fue el gran pecado de Israel, es la idolatría, el tener dioses ajenos. Eso a Dios no le agrada, Él es celoso. A Él le gusta ser el único. A Él le place ser el único. Y que nosotros reconozcamos eso en nuestras vidas. Por eso decimos, se enferman los hijos, lo primero es acudir a Dios. Él nos mostrará qué hacer. Nos quedamos sin trabajo, lo primero, acudir a Dios. Él nos mostrará qué hacer. Cualquier otra cosa en la vida. Ahora, conseguiste trabajo, ve, acude a Dios para que Él te diga cómo hacerlo. Ahora estás sano, pídele a Dios en qué usar esas energías, porque ya ahora estás sano, ahora tienes fuerza. Es acudir a Dios. Es más, a Moisés Dios le dijo que él era el que era. ¿Qué le dijo Dios? Yo soy el que soy, yo no me puedo confundir con nadie. Yo soy Dios. Cualquier cosa que tú pienses, yo soy Dios. Cualquier cosa que necesites, yo soy Dios. Cualquier disciplina que estás recibiendo, soy yo Dios. Yo soy el que soy. A Él no le gusta que lo confundan con otros dioses. A Él no le gusta que lo pongan en la misma categoría. De hecho, ¿se acuerda lo que pasaba con Dagón cuando estuvieron juntos el arca del pacto y el dios Dagón? ¿Se acuerdan? Los filisteos se robaron el arca del pacto y la llevaron y la pusieron en el templo del dios Dagón.
y al día siguiente Dagón tirado en el suelo. Y lo pararon y lo pusieron bien bonito, y al día siguiente Dagón tirado en el suelo, sin cabeza y sin brazos. Dios no le gusta que sea puesto en una categoría con alguien más, no. Él es celoso. Y su nombre es celoso. Así que cuando usted acude a otra fuente y usted deja que sus hijos acudan a otra fuente que no es Dios, Dios se enoja, lo ve con celo, a Dios no le agrada, Dios se disgusta y hace que no prospere y hace que no le vaya bien, hasta que usted incline su rodilla y reconozca que el Dios es Él, no usted, no su familia, no sus recursos, no su trabajo, no su iglesia, no su posición económica, no sus bienes, no su sabiduría ni su conocimiento. Dios es celoso. Pero además es celoso de su gloria, dice Isaías 42:8. Él dice que toda gloria debe de rendirse, toda exaltación debe de rendirse solamente ante Él, y Él lo reclama. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Si alguien tiene que recibir reconocimiento, gloria, honor, honra, buenas palabras, si alguien tiene que ser mencionado como lo mejor, es Dios. ¿Ve? Él exige que toda alabanza se rinda solamente para Él. Por eso es que nosotros, los creyentes, los que somos hijos de Dios, los que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, los que entendemos quiénes somos delante de Él y quién es Él, tomamos los talentos y los dones y los usamos para su gloria. Para eso y nada más. Si Dios te dio un talento, es para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él. Nada más. Si Dios te dio una habilidad, entrégasela a Él. De hecho, ustedes saben qué pasa si viene el Señor de los talentos y nosotros no hemos multiplicado nuestro talento para su gloria. Ustedes saben lo que pasa. No, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que toda gloria, que todo honor, que todo reconocimiento, si algo digno de alabanza, si algo digno de expresarse, si algo digno de resaltarse, si hay algo bueno, es para Dios, es por Dios y es solo por Dios. Así que, hermano, cualquier cosa de la que usted pudiera jactarse el día de hoy, que es muy inteligente o que es muy sabio, o que tiene muchos bienes, o que es muy humilde, hay algunos que se jactan de ser muy humildes, lo cual es igual a ser bien orgulloso, pero bueno, cualquier cosa que haya es solo por la gracia y para la gloria de Dios. Él no comparte su gloria con nadie, ni un poquito. Si tenemos esos hijos que usted tiene tan preciosos y a los cuales usted quiere enseñar en la ruta del bien, por favor recuerde que eso es por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Reitero, los hijos no son porque usted quiso que vinieran al mundo, no son porque usted los planeó, los hijos no son porque usted los añoró y los programó, los hijos son porque Dios en su gracia quiso que usted los tuviera. Pero déjeme decir algo más, no son para usted, son para Dios. Así que no se los deje, no nos dejemos a los hijos, pertenecen al Señor, son dados para que sean enseñados. Pero también dice que Dios cuida su nombre. Ahí mismo en Isaías 48:11 dice lo siguiente: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Mire, si hay algo de lo que Dios es cuidadoso, es de su propio nombre.
Es más, yo le voy a decir, si usted es un hijo de Dios, si usted es un creyente, si usted fue lavado con la sangre de Cristo, usted va a ser perfeccionado en santidad y va a presentarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, glorificado por la eternidad. Y le voy a decir por qué. Porque Él cuida su nombre. No porque usted sea muy valioso, no porque usted fue muy hábil durante esta vida para cuidar, para poner por obra todos los mandamientos de Dios. Es porque Él cuida su nombre. Y si Él te escogió para sí, y Él te va a proteger y va a llevar tu camino hasta el final, porque Él cuida su nombre. Él no va a dejar que el hijo suyo quede postrado y quede por tierra. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. ¿Por qué? Porque Él cuida su nombre. Porque si dijo, este es mío, Él mostrará que este es de Él. Lo sostendrá. Eso es aliciente, ¿no le parece? Para usted y para mí. Eso da ánimo de saber que yo, por más que tropiece, como dice Isaías, por más, poniéndolo en nuestros términos de hoy, por más tonto o insensato que yo sea en el camino, no me voy a perder, porque Él es el que me está llevando, Él es el que me está trayendo, Él es el que me jala. Él es el que con cuerdas de amor me está cada día atrayendo a Él. Eso es lo que debemos de enseñar a nuestros hijos cuando le decimos que Jehová, nuestro Dios, uno es, solo Él. Nuestra mente tiene que concentrarse, hermanos, dejemos, y lo digo yo primero para mí, dejemos de pensar en cosas afuera. Todo lo periférico no tiene importancia, es Él, es Dios, es su gloria, es su nombre. Vivamos conforme a eso, y como decía mi esposa hace unos minutos, eso trae paz, trae tranquilidad, porque estamos concentrados en Él. ¿No es cierto que la Biblia dice que Él conserva en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera? ¿Cuántas preocupaciones vienen a nuestra vida porque nuestro pensamiento no está perseverando en Dios? En el momento en que perseveremos en Él, comienza a llenarnos e inundarnos de su paz, porque Jehová uno es. Pero vamos un poquito más. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? Pero ahora no el verso 4, sino el verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor, cuando da ese mandamiento, nosotros lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que todos nuestros pensamientos y todos nuestros sentimientos, es decir, aquello lo que yo predispongo, aquello que yo quiero, aquello que yo voluntariamente voy a hacer y amar y quiero llevar a cabo y voy a pensar, tiene que ser Dios. Por eso dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma. Debes estar prendado ahí. Tus pensamientos, Dios. Tu querer, Dios. Tus anhelos, Dios. Eso es. Usted dispóngase. Amados hermanos, y aquí dejemos la mentira de que nosotros no nos podemos disponer. No, usted puede manejar su mente, porque la Biblia le dice que usted lo puede hacer. Maneje su mente, piense en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre, en todo lo que hay virtud alguna, en lo que sea digno de alabanza, en eso piense. Ame al Señor. Pero no solo eso, dice Deuteronomio capítulo 6 y verso 5, que no solamente amaremos al Señor con nuestra mente y con nuestra alma, sino que también de todas nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas. Es decir, lo que usted haga, dispóngase a hacerlo porque ama al Señor. Por ese motivo. ¿Por qué está usted viniendo acá? Porque ama al Señor. ¿Por qué usted hace bien su trabajo? Porque ama al Señor. ¿Por qué usted disciplina a los hijos? Porque ama al Señor. ¿Por qué usted se esfuerza en su casa porque las cosas vayan conforme a la palabra de Dios? Porque usted ama al Señor. Todo lo que hago tiene que ser nacido del amor a Dios. De eso se trata. Amar a Dios es atesorar sus palabras. Deuteronomio 11:1 dice, y estas palabras, estos mandamientos, estatutos, ordenanzas, mire, se lo ponen en todas las formas que usted las quiera.
estatutos, mandamientos, ordenanzas, como usted lo quiera poner, todos estos estarán atesorados en tu corazón. ¿Sabe qué pide? Que tengamos atención a todo lo que dice Jehová, todo. No hay una sola parte que el Señor diga que no me interese. Todo tiene que ver conmigo. Cuando Él dijo, sea la luz, eso tiene que ver conmigo. Cuando Él dijo, haya lumbreras, eso tiene que ver conmigo. ¿Ve? Cuando Él lloró, tiene que ver conmigo, porque Él vio mi incredulidad y vio mi perdición. Cuando Él dice, ay de ti, Tiro, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, ciudades que rechazaban el Evangelio, ay de ti, tiene que ver conmigo. Nada de lo que sale de la boca de Dios es ajeno a mí. De hecho, Jesús dijo claramente que el hombre vivirá ¿de qué? No dice de ciertas palabras, no dice solo del Nuevo Testamento, no dice solo de las promesas, sino dice de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra incluye toda la palabra, desde el primer verso de Génesis al último de Apocalipsis, toda es palabra, y de esa tengo que vivir. Amados hermanos, amar a Dios es servirle, como dice Deuteronomio 11:13. Amarás al Señor y le servirás. Y Jesús dijo, al Señor amarás y a Él solo servirás. Amar a Dios significa servirle. Mire, así como está Huguito, así chiquitito, hay que enseñarle que él tiene que servir a Dios. ¿Cuánto más los que tenemos ya hijos más grandes? O hasta casados, ¿verdad, Ana? Hay que enseñarles a que amar a Dios significa servirle. Amar a Dios significa, decíamos, aprender toda su palabra, pero amar a Dios significa servirle. El servicio a Dios se ha visto en los últimos años en las iglesias como que, dichoso Dios que yo le sirvo, como un adicional, como si me queda un tiempito, pues le doy servicio a Dios. Eso es una mentira de Satanás, y quien piensa así ha pecado y es tiempo de que se arrepienta. El servicio a Dios es lo primero en mi vida. Primero le sirvo a Dios, después lo demás. El servicio a Dios es una exigencia, porque le voy a decir algo: si usted no sirve a Dios, está sirviendo a otros dioses, y ya está teniendo dioses ajenos delante de Él, ya está pecando, y eso el Señor se lo cobra, porque su nombre es celoso y Él es celoso. Isaías 42:8. Así que, amados hermanos, el servicio a Dios no es opcional, no es si usted quiere. Aquí, en este lado, los que estamos del lado de Dios, nos damos cuenta que el servicio a Dios es la única manera. ¿Cuál ángel hay en los cielos que no le sirva a su Señor? ¿Cuál? ¿Cuál profeta no le quería servir a Dios? Bueno, algunos tuvieron conflicto, pero le sirvieron a Dios. En medio del conflicto y luchando contra ellos mismos, pero servían a Dios. El servicio a Dios no es opcional, es algo que tenemos que hacer. Ahora, amar a Dios, también enséñele usted a sus hijos que amar a Dios es cumplir todos sus mandamientos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De qué me sirve que usted se sepa todos los mandamientos pero no los cumple? ¿De qué sirve? No es útil, no es necesario. Es más, si usted piensa vivir solo aprendiendo los mandamientos del Señor pero no poniéndolos en práctica, mejor no pierda su tiempo. ¿Para qué? Mejor aprenda otra cosa. El creyente está necesitado de aprender los mandamientos de Dios. ¿Sabe para qué? Para ponerlos en práctica, para eso, para ponerlos por obra, porque sí dan resultado.
Yo creo que la mayoría aquí podemos dar testimonio de que poner por obra los mandamientos de Dios da resultado, funciona. ¿Verdad que sí funciona? No he escuchado una persona, en toda la historia nunca he leído de una persona que diga: no, los mandamientos del Señor no funcionan, no sirven, los puse en práctica y no dan resultado. No hay uno solo, porque Dios es celoso de su nombre y Él lleva a cabo todo lo que dice que va a llevar a cabo. Ahora, amar a Dios significa amar al prójimo. Vamos allá, Primera de Juan. Primera de Juan. Primera carta. Capítulo 4, verso 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. No lo dice Jaime, lo dice Dios en su palabra. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es amar a Dios. Amar al prójimo. Y es más, se nos agrega en la Biblia: como a ti mismo, por si quiere entender una medida de hasta dónde debe llegar ese amor al prójimo. Y la Biblia agrega más: estime a los demás como superiores a usted mismo. Ahora, ¿cómo yo le puedo decir a mi hijo: ame a Dios? Tengo que decirle: mire, usted tiene que guardar sus mandamientos, aprendérselos, saberlos, conocerlos. Mire, ame a Dios, eso significa sírvale a Dios. Trabaje en lo que Él le diga. Usted ama a Dios, eso significa cumpla todos esos mandamientos que están ahí. No es legalismo, porque yo no cumplo los mandamientos para amar a Dios, cumplo los mandamientos porque amo a Dios. No cumplo los mandamientos para ser salvo, cumplo los mandamientos porque ya soy salvo. No es legalismo, es sencillamente vivir la vida de salvación. Es sencillamente vivir la vida de santidad. Es sencillamente, verdaderamente amar a Dios. Es cristianismo básico. Amar a Dios es amar al prójimo. Vea toda la tarea que tenemos para enseñar. Por eso ya estamos viendo práctica. Ya no solamente conceptos, llevémoslo a la práctica. Enséñeles a amar a los otros, a perdonar a los otros. Enséñeles a no burlarse de los demás. Enséñeles a que no hay nadie que sea aborrecible. Enséñele a cumplir los mandamientos de Jehová. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 6:6? Pasemos a lo siguiente. ¿Cómo llevamos a la práctica Deuteronomio 6:6? Vamos para allá. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. El Señor entiende que nosotros somos seres racionales, que somos intelectuales, es decir, que utilizamos el entendimiento. Él entiende eso claramente. Tanto lo entiende porque Él lo hizo, Él lo puso. Y sabe que nosotros buscamos razones, fundamentos, buscamos el porqué. Él nos dio mente para que la usemos. Pero a Él lo que le interesa es que su palabra esté debidamente guardada en el corazón. Es decir, aquello que pasó por su mente y usted lo atesoró, lo guardó, lo hizo un tesoro. Porque lo que está en la mente muchas veces se olvida. Por ejemplo, a mí algunas fórmulas notables ya como que es bien notable que no las tengo, ¿verdad? Con lo que he tenido que luchar más es con la sintaxis y todo aquello que uno aprende en español, de los verbos y adverbios y todo eso es un problema, pero ahí tengo que practicarlo ahora.
Pero usted me pregunta por algunos datos históricos y geografía y esas cosas y ya no está. Ahí estuvo algún día en la mente, pero ya no está. Porque no es un tesoro para mí. Porque no me interesa. Porque no me llena. Porque no está en mi corazón. Al día de hoy me sigue sin interesar que esté ahí. El Señor no quiere que la palabra sea así. El Señor quiere que la palabra, si pasó por la mente, quede atesorada allí en el corazón. Es decir, que ese sí sea el interés de nuestros hijos. Que eso sí sea de lo que estén llenos en su corazón. Eso es. No que sea un cúmulo de entendimiento académico, de eso no vale. No es útil, ya lo decíamos. Tiene que estar guardado para ponerlo por obra. Solo aquello que usted valora bien, se lo aprende bien y no se le sale nunca ahí de su entendimiento, de su corazón. Guardar las palabras de Dios en el corazón, refiriéndose a este verso. Dice, Él, refiriéndose a Dios, quería que fuera implantada en sus corazones a fin de que la falta de memoria no se los quitara jamás. Y al usar la palabra corazón, Él indica la memoria y otras facultades de la mente, como si Él hubiera dicho que este era un tesoro tan grande que había una buena razón por la que debían ocultarlo en sus corazones o fijarlo tan profundo en sus mentes como para que nunca escapase de allí. Y los primeros judíos, los israelitas, los que amaban al Señor, tenían que aprenderse esos mandamientos más allá que en la memoria. Tenían que estar grabados en el corazón, porque recuerden ustedes que la tradición era oral, no era escrita como la tenemos ahora. Eso sí, lo guardaban en el corazón bien, porque no podía olvidarse. Podía fallar la memoria, pero el corazón no. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. La palabra no es acumulársela en la cabeza, es que esté en el corazón profundamente arraigada, que los sentimientos, que los pensamientos provengan de eso que Él sabe, conoce y de lo cual no se suelta nunca. Como decía un escritor por allí, y ya estoy perdiendo un poco la memoria, pero sé que hay dos cosas que nunca voy a perder, nunca, ¿verdad? De mi memoria, de saber, una es que soy pecador y segundo es que Cristo es mi Salvador. Eso lo tenía bien pegado ahí en la memoria. Se le podía olvidar todo lo que sea, pero eso nunca. Amados, de eso se trata, guardar las palabras allí en el corazón. Enseñe a sus hijos a que las guarden. ¿Sabe qué implica? Implica crear una cosmovisión bíblica. Esa palabra nos encanta, ¿verdad, Daniel? Una cosmovisión bíblica. Así que toda decisión ética resultará de las verdades absolutas que se encuentran en la palabra de Dios. Toda decisión en donde sus hijos tienen que discernir, van a saber hacerlo correctamente si tienen atesorada en el corazón la palabra. Cuando hablamos de cosmovisión, ¿saben qué es la palabra, verdad? Cosmovisión. Es decir, ese filtro a través del cual yo siempre veo todo el mundo. Eso que está implantado allí, que es como un foco, que es como un lente, y por ahí veo todo lo que acontece en el mundo, y ahí tomo todas las decisiones, ahí están mis principios, mis valores, ahí están mis fundamentos, ahí está todo eso. Esa cosmovisión tiene que ser bíblica, tiene que estar formada por la palabra de Dios. Así yo voy a tomar decisiones conforme la palabra de Dios. No voy a tener dudas. Cuando me enfrente a tener que tomar una decisión, ya sé qué es lo que Dios quiere, porque esa palabra está ahí implantada. Ella germina, ella brota, ella llena, ella cumple. Eso es una cosmovisión. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 3:15. Yo sé que es un texto que ustedes ya han escuchado, pero quiero que hagamos el ejercicio de buscar en la palabra. Muy bien. Desde el verso 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis
por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados a responder. ¿Por qué usted está haciendo eso? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Por qué usted cambió y varió esto otro? Siempre que haya fundamento para decir, porque la palabra de Dios nos dice esto, esto y esto. ¿Por qué usted no va ahí? Porque la palabra de Dios dice esto, esto y esto. ¿Por qué usted no frecuenta aquellos lugares? Porque Dios dice en su palabra estas y estas y estas y estas cosas. De eso se trata, hermano. De tener razón de por qué yo hago las cosas. Las hago ¿por qué? Porque la palabra de Dios me dice y me instruye y me corrige y me dirige en esta dirección. Por eso lo hago así. Qué bueno es que usted le enseñe a sus hijos a que ellos tomen sus decisiones basados en la palabra de Dios, fundamentados en la palabra de Dios. Dígame, ¿cuándo van a errar el camino de esa manera? Dígame, ¿qué mejor camino van a encontrar u orientación que lo que dice la Biblia? Porque déjeme recordarle que lo que dice la Biblia es Dios lo dice. Es Dios hablando. Amados, a eso vamos con guardar las palabras en el corazón. Bueno, también nos dice, vamos allá, regresemos a Deuteronomio 6:6. Nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Ya vimos cómo deben de estar. Y las repetirás. Hay razones por qué repetir la palabra. ¿Por qué repetimos? En el sistema educativo, en una correcta didáctica, ¿por qué se da la repetición? ¿Cuál es la intención de la repetición? La repetición es una dinámica que permite fijar un concepto ahí, en la memoria. No algo que pasó, sino algo que quedó bien implantado. Para eso es la repetición. No sé si se han dado cuenta que Deuteronomio capítulo 6 y versos del 4 al 9 los hemos estado repitiendo continuamente todos estos domingos. Ya deben de estar bien fijos en la memoria. La repetición nos permite fijar ahí el concepto. Mire, vamos a pasar acá, muy bien. La repetimos porque es la voz de Dios. ¿Por qué repetimos la palabra de Dios? Porque es la voz de Dios. Es decir, Dios no va a estar dando su voz audible durante todas las edades. Ya lo dejó escrito. Pudiera ser que tomara una decisión diferente, pero la tomó de esa manera. Dijo, dejo mi voz escrita. Reitérela, repásela. Miren, en el 2018, ¿cómo podremos escuchar la voz de Dios en el 2018? Ahí está la palabra. Ahí está la Biblia. ¿Cómo escucharon la voz de Dios en el año 1500? Ahí está la palabra, ahí está la Biblia. ¿Cómo escuchaban la voz en los primeros años del cristianismo con los discípulos? Ahí estaba el Antiguo Testamento. ¿Cómo escucharon la voz de Dios los profetas? Ahí estaba el Pentateuco. Dios ha determinado que la palabra escrita sea su voz. Por eso la repetimos. Porque es una herramienta de Dios para nuestra santidad, que dice 2 Timoteo 3:17. Bueno, del 3:16, estaba en el anterior. Toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda. ¿Cómo vamos a estar nosotros preparados para hacer el bien? A través de la Escritura. No hay otro camino. Amados hermanos, los creyentes no tienen otro camino. Dios no dejó otro camino. La única manera de hacer bien las cosas es a través de la instrucción de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros la repetimos, porque es la herramienta en la que Dios nos forma para que andemos en santidad. Dios nos instruye cuál es el camino que debemos de seguir. Y además es la que forma la imagen de Cristo. Yo sé que usted esto lo conoce, ¿verdad?
es la que forma la imagen de Cristo en nosotros. ¿Cómo hacemos para llegar a la forma de Cristo en nuestras vidas? La única forma en que lo podemos hacer es a través de la instrucción de la palabra. ¿Cómo yo me puedo comportar como a Cristo? Veamos cómo Cristo quiere que me comporte. ¿Cómo quiero saber yo tomar decisiones como lo hacía Cristo? Leamos la palabra, porque Él lo hacía basado en la palabra. Y además, una razón más que ustedes tienen ahí anotado, van a escribirlo, porque es el único agente de cambio. Las personas solo cambian por la palabra, nada más. No hay nada en este mundo que promueva el cambio en la vida de las personas. Hebreos 4:12 dice que la Escritura es como una espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que llega ahí adentro donde nadie puede llegar. Allá adentro llega la palabra de Dios. No llega papá, no llega mamá, no llegan nuestros argumentos, no llega nuestra disciplina. Llega la palabra de Dios a lo profundo del corazón. Por eso yo espero que mis hijos cambien todo lo que tienen que cambiar, porque espero en Jehová que por medio de su palabra haga los cambios en ellos. En ellos no confío ni un poquito. En ellos sería como confiar en mí mismo. Ni un poquito. Tiene que ser la palabra de Dios la que ingrese hasta lo profundo de los pensamientos y discierna las intenciones del corazón, para que ahí entre y haga los cambios que tienen que hacer. Es la palabra de Dios. Papás, dejemos de luchar con nuestros hijos en decirles miles de consejos, o de hablarles de nuestra experiencia del pasado cuando éramos niños y cómo eran las cosas diferentes. Dejemos de errar el camino. Empecemos a darle la palabra. Empecemos a instruirlos con la palabra. Usted quiere que ese muchacho, que esa niña, usted quiere que ese joven cambie una actitud en su vida. Bombardéelo con la palabra. Use la espada, la que tiene dos filos. Hágalo inteligentemente. Enséñele. De eso se trata, amados hermanos. Así Dios nos dice que llevemos a la práctica el repetir la palabra. Vean que el verso 7, otra vez Deuteronomio 6. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el campo, al acostarte, cuando te levantes. Amados hermanos, la vida de nuestros hijos está en juego. Satanás la quiere para él. Pero Dios nos da la oportunidad de ser los agentes por los cuales ellos lleguen al conocimiento del Señor, que ellos lleguen a la salvación. No se duerma, no permita que Satanás haga el trabajo y usted quedándose impávido, inmóvil, sin hacer nada. Ya es suficiente la televisión, ya es suficiente el internet, ya es suficiente los amigos, ya es suficiente el mundo. Nosotros tenemos una espada que es poderosa, pero hay que usarla, amados hermanos. Hay que usarla. ¿Cuál es el beneficio de repetir la palabra? Mire, es fuente de discernimiento. Habrá cosas que sus hijos se vayan a enfrentar que ni usted tiene la respuesta. Habrá cosas que sí, uno tiene la respuesta porque ya pasó por ahí, ya sabe. Pero hay cosas en que ellos van a enfrentar que usted no tiene la respuesta. Por cierto, no les enseñe nunca a ir a usted en cada conflicto. Enséñeles a ir a la palabra. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero si usted les da la palabra y se las implanta en el corazón y se las repite, cuando ellos tengan que tomar una decisión, van a tener el discernimiento de Dios para hacerlo. Ya sabrán. Hay cosas que ya ni preguntan. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi casa hay cosas que mis hijos no me preguntan porque ya saben cuál es la respuesta. Ya lo leyeron en la palabra, ya ni siquiera saben que esa es la política o la ruta de los papás. ¿Por qué? Porque si está en la Biblia, eso es lo que hay que hacer. Hay cosas que ya no preguntan.
Vea lo que dice Salmo 37, verso 31, perdón, 30 y 31 del Salmo 37. Hay que saber leer y discernir, entender lo que está escrito allí. 30 y 31 dice: la boca del justo habla sabiduría, la lengua y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por lo tanto sus pies no resbalarán. Ellos sabrán discernir, ellos sabrán sabiduría, ellos sabrán inteligencia, ellos se deleitarán en la ley de Jehová, y por lo tanto cada una de sus decisiones hace que sus pies estén firmes y no resbalarán. Si hay algo que nosotros como padres deseamos siempre, es que nuestros hijos sean mejores que nosotros, ¿no es cierto? Que a ellos les vaya mejor que a nosotros, que ellos superen nuestras metas, que ellos tengan mayor intimidad con Dios de la que tenemos nosotros, que ellos disfruten de su Señor mucho más allá de lo que nosotros lo estamos haciendo, que ellos trabajen por la causa de Cristo y para su gloria más allá de los esfuerzos que nosotros pudimos hacer. Amados hermanos, eso solo se logra si usted los guía a la palabra de Dios. Ella es la que hará que esos sueños de padres se cumplan. No es el consejo suyo ni el mío. No funciona así. ¿Por qué beneficio de repetir la palabra? Bueno, que es fuente de discernimiento, pero también es fuente de toda justicia. Salmo 119, 11, yo creo que ese lo repetimos continuamente y no nos damos cuenta que está en el Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire, cuando los hijos reciben una y otra y otra y otra vez la palabra de Dios, ellos van a evitar pecar contra Dios, porque lo están poniendo por obra. Mire, y el que está poniendo por obra la voluntad de Jehová, no vayamos a decir que no peca, pero el pecado se vuelve un rastro tan indeleble que no se nota en su vida, porque ha guardado los dichos de Jehová. Mire, repetir la palabra te da el beneficio porque esa ya es fuente de toda esperanza. Toda esperanza de cada persona en el ámbito que sea, en la situación que esté viviendo, solamente se encuentra a través de la palabra de Dios. No lo que diga el pastor, no lo que diga el predicador, lo que dice Jehová a través de su palabra. Esa es nuestra esperanza, ¿no es cierto? Amén. Ya en muy poquito tiempo, lo vamos a ver ahí, en toda gloria y majestad. Ya viene, está presto a venir. Y sabe, vendrá por nosotros. Y mandará ángeles del cielo que por todos los cuatro vientos de la tierra recojan la cosecha. Ya está ahí. ¿Acaso no es esa nuestra esperanza? ¿Acaso no es esa nuestra esperanza? ¿Y dónde leímos eso? ¿Y dónde se nos enseñó eso? En la palabra de Dios. Además es fuente de toda complacencia. Mire, su complacencia, mi complacencia es la palabra de Dios. Entonces la complacencia de nuestros hijos es la palabra de Dios. Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, me ha sido deleitoso. ¿No es cierto que el salmista lo decía? Que era como la miel, dulce, la palabra de Dios. Tu ley está en medio de mi corazón, en ella me deleito. No solamente en ella me instruyo, es que en ella me gozo, me deleito, me encanta tu palabra, me complace tu palabra. Si hay algo que trae alegría al corazón de cualquier persona, y máxime de nuestros hijos, será la palabra de Dios. Nada les va a gustar más, nada les va a llenar más. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra hace que tengan comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Cualquier otra fuente hace que se tengan enemistad con Dios, y al tener uno enemistad con Dios, eso genera tristeza, dolor, angustia. Cuando peco, las consecuencias vienen. El romper la relación con Dios es lo más desagradable que existe. ¿Me doy a entender? Por eso mejor guíelos a que ellos amen la palabra, porque eso les va a hacer mantener una comunión íntima con Dios y les va a complacer el corazón, y podrán acostarse en paz, y en paz dormirán, porque el Señor les va a sustentar. Decía David: aun cuando duermo, tu palabra me sustenta. ¿Por qué le sustentaba la palabra a David cuando dormía? ¿Porque Dios fue muy especial? Sí. ¿Porque Dios se mostraba en sus sueños? Sí. Pero ¿sabe qué salía en los sueños de David? Todo lo que él durante el día estuvo metiendo en su mente y en su corazón. Y era la palabra. ¿Ve? Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces vemos una película? Y eso que es un par de horas quizás. Y nos vamos a acostar y las imágenes de la película pasan en el sueño. Lo que tenemos en el corazón sale. Amados hermanos, sale por la boca, sale por la mente, sale por los pensamientos, sale. El corazón es una fuente. Saca las cosas buenas o saca las cosas malas. Lo saca. Bueno, qué hermoso es que nosotros estemos llenos de todo conocimiento, llenos de toda palabra de Dios. Así cuando vamos a dormir y a descansar, ahí seguirán los textos dando vuelta. Ahí seguirán los mandamientos de Dios. Ahí seguirán las razones de Dios. Y seguirán alimentando y alimentando y alimentando nuestro espíritu. El proceso de repetir la palabra, ahora sí, vamos a entrar a la parte práctica. Enséñela. Ahora que usted llega a la hora del almuerzo, pues le doy autorización de que si quiere almorzar primero, pues almuerce bien, sí, porque la hora ya da. Pero después de eso, no se vaya a encender una televisión para que vean sus hijos televisión. Mejor haga algo. Siéntese, saquen un pasaje, enséñelo. ¿Right? Más tarde, usted saque la palabra, enseñe un pasaje. Cuando se van a acostar, saque la palabra, enseñe un pasaje. Mañana en la mañana, cuando se levanta, saque la palabra, enseñe un pasaje. Cuando va por el camino, cuando está sentado en el seguro esperando, cuando está en un banco, saque la palabra, enseñe un pasaje bíblico. Decía Sujel Michelén, ¿verdad? Que él y la esposa llegaron a un acuerdo. No van a salir de casa nunca si no llevan un libro. Un libro obviamente que les ayude a entender mejor la palabra de Dios. Porque si están en el tráfico y se quedan pegados, porque si los hacen esperar en una reunión, porque si van para una cita, por lo que sea, en vez de empezar a acumular cosas contrarias al Señor en la mente, mejor empiezo a discernir la palabra. Enséñela, mire, escuche las preguntas de los hijos. No le tenga miedo a las preguntas de los hijos. Y usted no tiene que tener miedo porque no va a responder usted. Va a responder la palabra de Dios. No tenga miedo, que le hagan una pregunta. ¿Cómo se movió la piedra? Dicen a veces, ¿no? Papi, ¿de dónde venían todas esas ranas que llegaron a Egipto? Pero cuando se dé cuenta, un día le van a preguntar: papá, mamá, ¿cómo hago para que el Señor perdone mis pecados? Si usted le respondió de las ranas y los mosquitos con toda la verdad de la palabra, ellos van a venir entonces con la confianza de hacer la pregunta que les va a llevar a su vida eterna. No tenga miedo, instruya con la palabra. ¿Por qué dicen 65 millones de años de los dinosaurios? Si la Biblia dice que no son tantos, sí, expliquémosles por qué, ¿verdad? Si no, alguno que otro podrá ir la próxima semana, ¿cómo es? A la charla de los dinosaurios y la Biblia. Pero eso es un comercial. Sigamos. Corrija conforme la palabra. Corrija, amados hermanos, corrijamos. No hay mejor cosa que la corrección, y desde temprano, pero use la palabra. Si usted no tiene un argumento bíblico,
Amado hermano, búsquelo. Porque usted está discerniendo en su corazón que hay algo que tiene que corregir, Dios se lo está diciendo, búsquelo. Ahí está en la palabra, búsquelo. Y cuando lo encuentre, siéntese con su hijo, siéntese con su hija y dígale, voy a corregir esta actitud, voy a corregir estas palabras, voy a corregir esta forma, esta decisión que tomaste, la voy a corregir porque la palabra de Dios dice aquí esto. ¿Ve? Corrija. No hay nada más amoroso para un hijo que corregirlo. Ya lo habíamos visto la vez anterior. El que detiene el castigo, el que refrena la disciplina, el que no aplica la corrección, no ama a su hijo. Pero aquel que lo aplica, aquel que lo lleva adelante, aquel que aplica disciplina, ese está amando a su hijo, como Dios que disciplina a aquel que recibe por hijo. Ordene la búsqueda personal de la palabra. Mire, no hay nada más lindo que ellos mismos sepan ir a la palabra de Dios. No porque descarguemos nuestra responsabilidad, porque nosotros estamos responsables por nosotros mismos de aprender y de ir a la palabra de Dios, sino porque así el día que usted no está, ellos sabrán recurrir a la fuente que usted les dio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué se limpia el camino? Con guardar la palabra. Guíelos, que ellos vayan, que ellos se acostumbren. ¿Dónde están los pasajes? ¿Dónde está el antiguo, el nuevo? ¿Qué libros hay? ¿De qué se trata? ¿Dónde está tal o cual ordenanza, mandamiento? Así cuando ellos tienen duda, ellos mismos pueden ir a volver a leer la parábola. Ellos pueden volver a leer los salmos. Ellos pueden ir a Proverbios o verán la experiencia de Job cuando estén pasando por aflicción. Enséñeles, ordene que busquen la palabra. Provea libros que ayuden a sus hijos a entender la Biblia. Hay algunos textos que son de difícil comprensión, no imposible, difícil comprensión. Porque Dios pone manzanas bajitas, pero otras las pone más arriba. Bueno, enséñeles, denles libros que le ayuden a ellos a alcanzar mayor comprensión de la palabra de Dios. En la multitud de consejeros, dice Proverbios, se encuentra la sabiduría, se encuentra el consejo. ¿Quiénes son esos consejeros? Mire, si están los pastores, pues bien, pero si no, consígales documentos, libros de personas que realmente sean piadosas y que fueron usadas por Dios para escribir, porque aunque se llamen cristianos o evangélicos, no todo libro es de instrucción, ni lo aconsejaría yo. Pero busque los que sí y ayúdeles, siéntelos a ellos, que ellos también tengan la costumbre de leer, que de todas maneras siempre se ha dicho a un nivel humano que la lectura es una excelente, ¿qué podemos decir? Práctica, costumbre. El que lee al menos aprende nuevo vocabulario. Al menos aprende nuevo vocabulario. El que lee al menos ejercita su mente. El que lee aprende a escribir párrafos, ideas, y aprende dónde van las comas, los puntos y toda la gramática necesaria, porque leyó. Ahora, si está leyendo instrucción bíblica, ¿cuánto más no es riqueza? Amados hermanos, por favor, pongan a sus hijos a leer. Y si usted no está acostumbrado a leer, mire, se equivocó. El cristianismo no es para usted. ¿Cómo? El cristiano tiene que leer. Y sí, y la palabra de Dios, ¿cómo la va a guardar? ¿Cómo va a guardar los dichos de Jehová si no lo lee? Al menos la palabra de Dios. Pero yo le insto, esta iglesia tiene la bendición de Dios de que tiene a disposición libros de muy buena calidad, de excelentes personas, usadas verdaderamente por Dios para traernos fresco, un entendimiento claro de muchos temas de la Biblia. Y todos saben que no es un comercial porque está a precio de costo. Es una herramienta. Enséñeles a leer, cómprenles libros, póngaselos a la par, saque el rato a esos hijos para que lean.
Desde muy pequeños ya, obviamente tiene que aprender usted a graduar, pero hágalo. Mínimo un libro al mes. Son 12 libros al año, no es gran cosa. Enséñeles, provéales libros, forme un pensamiento bíblico en sus hijos, practique. Si Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de renovar la mente, entonces practíquelo. Si usted leyó que la palabra dice, esto es lo que debe de hacer, hágalo. Hablarás de estas palabras cuando te acuestes. Entonces, cuando se va a acostar, amado hermano, hable con sus hijos de las palabras de Jehová. Si dice que cuando están a la mesa, hable de las palabras de Jehová cuando están a la mesa, practíquelo, amado hermano. Que se vea ese cambio, que se vea esa realidad. Hay que practicarlo. Y si esa misma frase usted la aprendió de un escritor que se la explicó mucho más amplio y le dijo más ejemplos de cómo hacerlo, hágalo. Porque el consejo de Dios funciona si se aplica. Bueno, la orientación de Dios, el mandato de Dios, la orden de Dios. Ayude a practicar la Biblia. Al menos, yo le puedo dar un consejo que tomé de un programa que se llama Hogar sobre la Roca, ¿se acuerdan? Sí. Ahí le aconsejan a uno tener convicciones escritas, convicciones bíblicas y convicciones personales. Escríbalas. En este hogar honramos a padre y madre. En este hogar no mentimos. En este hogar nosotros amamos al prójimo. Escríbalas, repítalas, que ellos las lean, que las pongan en práctica. Dígale cómo ellos pueden honrar a su padre y a su madre. Dígales cómo enfrentar esa tentación de la mentira. Dígales cómo ellos pueden amar al prójimo. Llévelo a la práctica. Pero hagámoslo, amados hermanos. Es vida cristiana. Para terminar muy brevemente, herramientas necesarias para repetir esta palabra, para repetirle la palabra. Aquí va una dirección para usted, aquí va una instrucción para usted y para mí. Mire, debemos recordar que Jesús es el Salvador y Señor de los padres, y los dos los puse con minúscula, fue error mío. No olvide que usted va a hacer esto porque Jesús es su Señor, es su Salvador. No porque se lo sugiere Jaime, no porque ahora es la moda. Usted lo va a hacer porque Jesús es el Señor suyo. Si usted está en Cristo, usted está obligado a instruir, disciplinar a sus hijos conforme la amonestación de Jehová. No es opcional, no es sugerencia, no es un consejo, es una orden directa del Señor de señores, del Rey de reyes. Ahora, si usted lo considera opcional, entonces revise si Jesús es su Señor, revise si Jesús es su Salvador. Tiene que tener amor por sus hijos. Yo sé que a veces su comportamiento como hijos hacen que uno desee utilizar en vez del amor algún otro sentimiento con ellos. Pero ámelos, igual a disciplínelos. Ámelos, igual a repréndalos, amonéstelos. Ámelos, igual a instrúyalos en el camino del Señor, corríjalos cuando hacen algo mal. Eso es amar a los hijos. Se requiere que usted tenga compromiso con esa voluntad de Dios. Comprométase, porque el Señor dijo que Él iba a estar ahí todos los días hasta el fin del mundo, siempre y cuando nosotros estemos realizando la obra de llevar adelante la comisión que Él dejó, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Sabe dónde comienza? Con los hijos. Necesita esfuerzo y valentía. A Josué se le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? 1:6 de Josué: poner por obra todo lo que está escrito en el libro de la ley. Se requiere esfuerzo y se requiere valentía. Finalmente, el tiempo.
Es cierto, no te queda tiempo para ti, papá, no te queda tiempo para ti, mamá. Si haces como Jehová te dice que debes de hacer, esa es la meta, que no te quede tiempo, que te inviertas en tus hijos, que derrames tus fuerzas, tus energías por cumplir la misión en tu casa. Creo que es mucho mejor cumplirle al Señor que cumplir nuestras propias expectativas, sueños, anhelos, metas y demás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en esta mañana hemos sido instruidos, en esta mañana hemos sido corregidos, hemos sido llamados a la atención, Señor. Hemos encontrado que tu palabra no nos deja opciones, nada más nos da órdenes, porque eso eres, un Señor, un Dios, y no hay Dios fuera de ti. No somos los padres, los dueños, ni los señores. No somos los dioses en el hogar. Somos los que estamos en autoridad para guiar a nuestros hijos hacia el único Dios vivo y verdadero. Ayúdanos, oh Padre, a poner en práctica. Y a todo aquel que hayas amonestado hoy, Señor, que se vaya incómodo. Señor, que me vaya incómodo hasta que ponga por obra todos tus mandamientos. Señor, y aquellos hijos que hoy escucharon, oh Padre, que sepan lo que les espera en sus hogares, de padres que se están comprometiendo a hacer tu voluntad, que van a invertir tiempo y que lo harán por amor a sus hijos y en mandato y ordenanza del Señor y Salvador de sus vidas. Continúa con nosotros, Señor. Te lo rogamos porque lo necesitamos en Cristo Jesús.